Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, protagonizó una entrada que dejó huella en el último Comité Federal del Partido Socialista. Las tensiones ya eran palpables antes de su llegada, pues se sabía que su intervención traería consigo una postura crítica en un momento delicado para el partido. Al cruzar las puertas de la sede de Ferraz, las miradas de los presentes se centraron en él, expectantes por conocer el contenido de su discurso. Muchos en la sala sabían que García Paje no se andaría con rodeos, y que su intervención sería directa, posiblemente incómoda para algunos sectores del partido. Desde el primer instante en que pisó el edificio, su presencia se sintió como una especie de presagio de la confrontación que estaba por venir. A lo largo de su discurso, la tensión no hizo más que aumentar. La crítica de García Paje fue directa, dirigida especialmente hacia el acuerdo que Pedro Sánchez había alcanzado con Esquerra Republicana. La referencia al cupón independentista no pasó desapercibida, y su tono contundente provocó incomodidad entre muchos de los asistentes. En medio de esta atmósfera cargada, un miembro del equipo de prensa del Partido Socialista intentó interrumpir su intervención en directo, alegando problemas con el tiempo destinado a las intervenciones. Sin embargo, la verdadera razón detrás de esta interrupción no tardó en salir a la luz. Según lo reportado por OK Diario, la decisión de cortar el discurso de García Paje no fue un simple problema de tiempo, sino una acción deliberada ordenada por los altos mandos del partido. Jon Antolín Llorente, director de comunicación del Partido Socialista, recibió la instrucción directa de poner fin a la intervención del presidente de Castilla-La Mancha. Esta decisión surgió a raíz de la creciente incomodidad generada por las duras críticas de García Paje hacia el acuerdo de Sánchez con Esquerra. La referencia a lo que él llamó el cupón independentista fue particularmente controvertida, y su tono crítico evidenció las profundas divisiones internas en el partido. Lo que se suponía iba a ser una intervención más en un comité federal, se transformó en un punto de inflexión para el PSOE. La crítica de García Paje puso de manifiesto las tensiones internas, no solo entre las diferentes facciones del partido, sino también en torno a la dirección que el Partido Socialista está tomando bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. El intento de silenciar su voz no hizo más que aumentar la visibilidad de su mensaje, generando más debate en torno a los acuerdos políticos que, según García Paje, comprometen los principios del partido. Desde el mismo momento en que cruzó las puertas de la sede del partido, Emiliano García Paje dejó entrever con claridad su malestar y desacuerdo. Con un semblante serio, caminaba con determinación, sin titubeos, dejando claro a quienes lo rodeaban que su intervención no sería una más, y que estaba dispuesto a dejar constancia de su opinión, por muy incómoda que resultara para algunos. A medida que se acercaba al Comité Federal, aquellos que lo conocían bien notaron su postura desafiante, acompañada por un tono de voz firme que reflejaba no solo su enfado, sino también su resolución de no ser silenciado. La conversación con su círculo más cercano, antes de tomar la palabra, fue clara. García Paje no estaba dispuesto a retroceder, no permitiría que las decisiones políticas de la dirección del partido pasaran desapercibidas sin un análisis crítico, sobre todo aquellas que, a su juicio, estaban comprometiendo los principios fundamentales del Partido Socialista. Las palabras que pronunció ante sus colegas fueron el fiel reflejo de una frustración que venía gestándose desde hace tiempo. Para él, la reciente negociación con Esquerra Republicana, en la que se incluía el famoso cupón independentista, no solo era una concesión política más, sino una traición a los valores sobre los cuales se había construido el Partido Socialista Obrero Español. García Paje no podía concebir cómo un partido que históricamente había defendido la unidad de España y la igualdad de todos sus ciudadanos podía ahora ceder a las demandas de aquellos que, en su opinión, pretendían fracturar al país. Para el presidente de Castilla-La Mancha, este acuerdo no solo comprometía la integridad territorial, sino que también erosionaba los principios ideológicos sobre los cuales la izquierda española había construido su identidad a lo largo de décadas. Sentía que esta era una concesión inaceptable que socavaba la credibilidad y los valores del PSOE. Mientras García Paje continuaba con su intervención, el malestar en la sala se hizo más palpable. Las caras de algunos de los presentes, especialmente de aquellos más afines a Pedro Sánchez, dejaban entrever su incomodidad ante las críticas abiertas del presidente castellano-manchego. Sin embargo, García Paje no se detuvo. Sus palabras se volvieron cada vez más directas, señalando lo que consideraba una gestión errática de los acuerdos políticos por parte de Sánchez, y destacando los peligros de alejarse de los principios fundacionales del partido en pos de acuerdos políticos que, según él, solo traían inestabilidad y división. Fue en medio de este clima de tensión cuando el equipo de prensa del partido intervino, intentando cortar su discurso bajo el pretexto de que se había excedido en el tiempo destinado a su intervención. Esta maniobra, que a primera vista podría haber parecido rutinaria, rápidamente se reveló como un intento deliberado de frenar la crítica interna y de controlar el discurso en el Comité Federal.
El intento de acortar la intervención de García Page no fue una simple cuestión de logística, sino una evidencia de que había una creciente incomodidad dentro del partido ante las voces disidentes, aquellas que se atrevían a cuestionar la línea oficial marcada por la dirección. Este episodio dejó al descubierto la tensión subyacente entre aquellos que apoyaban ciegamente la gestión de Sánchez y aquellos que, como García Page, veían en las recientes decisiones del gobierno una traición a los valores históricos del Partido Socialista. El hecho de que se intentara silenciar a García Page no solo puso de manifiesto la división interna, sino que también destacó un esfuerzo más amplio por parte de la dirección del partido para evitar que las críticas públicas ganaran visibilidad. Sin embargo, esta táctica tuvo el efecto contrario, ya que en lugar de acallar las voces discrepantes, la interrupción de la intervención de García Page solo sirvió para amplificar su mensaje y generar más debate entre los militantes y la opinión pública sobre la dirección que estaba tomando el partido. En sus declaraciones posteriores, Emiliano García Page no hizo más que reforzar su postura crítica, mostrando una mayor contundencia y determinación a la hora de expresar su preocupación por el rumbo que estaba tomando el Partido Socialista. Con un tono de voz firme y sin rodeos, dejó claro que la dirección de partido se estaba alejando peligrosamente de sus principios fundacionales, adoptando decisiones que, a su juicio, no solo eran cuestionables, sino que también carecían de la transparencia necesaria en un contexto tan delicado. Para García Page, las recientes negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana habían alcanzado un punto de opacidad inaceptable, lo que hacía crecer su desconfianza y alimentaba las sospechas sobre las verdaderas intenciones que se escondían detrás de estos acuerdos políticos. El presidente de Castilla-La Mancha recordó con insistencia que, a pesar de haber solicitado de manera formal una copia del acuerdo suscrito con Esquerra, hasta ese momento no había recibido respuesta alguna. Esta negativa a compartir el contenido del pacto solo servía, en su opinión, para aumentar la sensación de que se estaban ocultando aspectos clave que podrían ser determinantes para el futuro de España. García Page consideraba que este secretismo no era propio de un partido que, históricamente, había defendido la claridad en sus acciones y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Sus declaraciones hicieron hincapié en la idea de que, sin transparencia, era imposible construir la confianza necesaria tanto dentro del partido como entre los votantes. Para él, el Partido Socialista se encontraba en una encrucijada donde debía elegir entre seguir cediendo a las presiones políticas de los independentistas o mantenerse firme en la defensa de la unidad del país. No contento con señalar la falta de transparencia en las negociaciones con Esquerra, García Page fue aún más lejos al referirse a las declaraciones recientes de Pilar Alegría, portavoz del gobierno. En un tono claramente crítico, expresó su desacuerdo con las palabras de Alegría, quien había calificado las bonificaciones fiscales aplicadas en provincias como Cuenca como una singularidad financiera. Para García Page, esta terminología no era más que un intento deliberado de manipular la realidad, de suavizar una medida que, en su opinión, no era sostenible ni justa. El presidente castellano-manchego veía en estas declaraciones una clara intención de confundir a la ciudadanía, utilizando términos técnicos y abstractos para justificar decisiones que, en última instancia, solo beneficiaban a ciertos territorios en detrimento de otros. Desde su perspectiva, el uso de este tipo de eufemismos y tecnicismos no era una práctica nueva dentro del discurso político, pero en este caso, le resultaba particularmente grave, ya que no solo enmascaraba la realidad, sino que también desviaba la atención de los problemas estructurales que afectaban a la región y al país en su conjunto. García Page no solo se limitó a criticar las declaraciones de la portavoz del gobierno, sino que también aprovechó la ocasión para señalar que este tipo de medidas no resolvían los problemas reales que enfrentaban provincias como Cuenca. En su opinión, el foco debía ponerse en generar políticas de desarrollo económico sostenibles, en lugar de recurrir a bonificaciones temporales que, a largo plazo, no ofrecían soluciones estructurales. Para García Page, la insistencia del gobierno en utilizar este tipo de argumentos no hacía más que profundizar la brecha entre las distintas regiones del país, creando una situación en la que ciertas zonas eran favorecidas mientras que otras quedaban rezagadas. En este sentido, advirtió que el Partido Socialista debía ser especialmente cuidadoso en cómo gestionaba estas políticas, ya que una mala gestión no solo afectaría a la cohesión territorial, sino también a la credibilidad del propio partido. Al concluir sus declaraciones, García Page subrayó la importancia de actuar con responsabilidad y transparencia, instando a la dirección del PSOE a reconsiderar su postura y a adoptar un enfoque más honesto y comprometido con los valores históricos de la izquierda en España. A pesar de los reiterados intentos por acallarlo, Emiliano García Page se mantuvo firme en su discurso, dejando en claro que no se dejaría intimidar por las maniobras internas del partido. Con un tono aún más decidido, señaló que el Partido Socialista estaba adoptando una postura cada vez más represiva hacia aquellos de sus miembros que se atrevían a expresar críticas.
Esta tendencia hacia la censura interna le resultaba profundamente preocupante, pues, en su opinión, era una contradicción flagrante con los principios fundacionales sobre los cuales se había levantado la organización. El PSOE, recordó García Page, nació como un partido de lucha contra los privilegios, un partido que siempre había puesto la justicia social y la defensa de los oprimidos por encima de todo. Por tanto, intentar silenciar a quienes alzaban la voz para señalar errores o desvíos en la dirección del partido era, según él, un ataque directo a los valores esenciales que durante décadas habían dado sentido a la existencia del Partido Socialista. A medida que continuaba su intervención, el tono de García Page se volvió más apasionado. Hizo hincapié en que el esfuerzo por censurar a las voces disidentes no era solo un problema de control interno, sino que reflejaba una crisis más profunda en el seno del partido. Para él, esta represión de las críticas era un síntoma del alejamiento progresivo del PSOE de sus raíces, de su misión histórica de representar a las clases trabajadoras y defender la igualdad social. García Page advirtió que, si el partido seguía por este camino, podría perder su esencia y convertirse en una organización que, en lugar de combatir los privilegios y las injusticias, los fomentara. La tensión en la sala era palpable. A pesar de las interrupciones y las presiones, García Page no cedió terreno. En su intervención final, pronunció unas palabras que resonaron profundamente entre los presentes. Con una mirada desafiante, subrayó la gravedad del momento que vivía el Partido Socialista, un momento que, a su juicio, marcaba un antes y un después en la trayectoria de la organización. Este partido no fue creado para fomentar privilegios, sino para erradicarlos, afirmó con contundencia, recordando la naturaleza profundamente igualitaria y democrática de la fundación del PSOE. Estas palabras no fueron escogidas al azar. García Page quería recordar a todos en la sala que el Partido Socialista había nacido de la lucha por la igualdad, por la justicia social, y que cualquier desviación de esos principios fundamentales era una traición a los miles de militantes y simpatizantes que habían confiado en él a lo largo de los años. Para García Page, el acuerdo con Esquerra Republicana no era solo un pacto político más, sino una concesión que comprometía no solo la unidad territorial de España, sino también los valores que habían sustentado al socialismo español durante más de un siglo. En su opinión, al ceder ante las demandas independentistas, el Partido Socialista estaba abandonando su compromiso con la igualdad entre todos los españoles y, lo que es peor, estaba sentando un precedente peligroso que podría fracturar aún más el país. Pero su lucha no terminaría ahí. García Page dejó claro que, independientemente de las consecuencias que pudiera enfrentar dentro del partido, seguiría defendiendo los principios en los que creía. Para él, esto no era solo una cuestión de lealtad partidaria, sino un deber moral. Estaba convencido de que el Partido Socialista debía recuperar su compromiso con la justicia social y la igualdad, y que, para lograrlo, era necesario permitir la crítica interna y el debate honesto, sin represalias ni censuras. No me callaré, porque sé que la lucha por los valores del socialismo es más grande que cualquier acuerdo puntual o coyuntura política, concluyó con determinación. Estas últimas palabras, llenas de convicción, dejaron claro que su lucha no era solo una cuestión política, sino una cuestión de principios. La intervención de García Page no solo puso de manifiesto las profundas divisiones que atraviesan al Partido Socialista, sino que también lanzó una advertencia. Si el partido continuaba por este camino, podría perder su rumbo y traicionar los ideales que lo habían convertido en un baluarte de la justicia social en España. García Page, por su parte, prometió no rendirse y seguir luchando por el socialismo en el que creía, aun cuando sus palabras le valieran más críticas o incluso represalias dentro del partido.